Bienvenidos a este seminario online que vamos a empezar en un par de minutitos, 2-3 minutitos, sobre SharePoint y qué nos puede aportar esta plataforma de gestión documental y de intranet. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, a este seminario online en el que vamos a hablar principalmente sobre SharePoint, sobre esta plataforma de gestión documental y que nos va a permitir dentro de este entorno de Microsoft ver qué posibilidades tenemos dentro de nuestras organizaciones. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Iván Toda y soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y del grupo Integra. Y bueno, pues durante esta hora voy a intentar un poco explicaros las ventajas del uso de esta herramienta. Como he comentado previamente, a las personas que a lo mejor no se hayan podido incorporar previamente, en primer lugar, agradeceros esta hora que nos dedicáis. Ya sé que el tiempo es súper valioso, así que espero que, que lo que os contemos hoy os resulte interesante. Si conocíais SharePoint, pues os demos posibilidades que a lo mejor no teníais contempladas, y si no lo conocíais, pues espero que sea una herramienta que os pueda resultar interesante. Comentar que esta sesión ya está siendo grabada, con lo cual, pues si tenéis algún tipo por un lado, de problema técnico oyéndome o visualizando el contenido del webinar, no tenéis ningún tipo de problema. Os enviaremos la información, tanto la presentación que voy a hacer al principio como el contenido de la grabación. Voy a intentar acabar 5 minutitos antes de la 1 para ver si tenéis algún tipo de duda, pues incluso nos podéis lanzar alguna duda incluso en el propio chat, y si no, tenéis aquí mi correo para solventar cualquier duda. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, con esta presentación, simplemente empezar un poquito ya con la primera presentación, con la primera parte en la que vamos a hablar un poquito de lo que es SharePoint y un poco los principales usos que podríamos tener tanto en el ámbito de la gestión documental como en el ámbito más colaborativo. De alguna forma, para que nos permita poder daros ideas de qué nos puede aportar esta plataforma a una organización, como puede ser cualquiera de las vuestras, ¿no? Comentaros que, evidentemente, el objetivo es seguir continuando con todos los seminarios web que estamos haciendo, en concreto dentro de EFOR, en la línea de gestión documental y de SharePoint. Os he puesto aquí los últimos que hemos ido haciendo sobre esta temática. Por ejemplo, las últimas novedades que va a haber en SharePoint 2016. Ya os adelanto que haremos uno en 1 o 2 meses, porque ya tenemos, ya está mucho más claro, ya hay una release, incluso ya unas fechas que están planteando Microsoft en esta línea. Entonces, comentar un poco más en detalle estas novedades o otros eventos que hemos estado haciendo en esta línea. También aprovecho para comentaros que no voy a hacer presentación de nuestra compañía, porque creo que en una hora quiero hablar más en detalle de lo que es SharePoint como tal. Simplemente indicaros que en nuestra página web podéis ver toda la información de quiénes somos, a qué nos dedicamos, el tipo de servicios que estamos dando a nivel de tecnología, y también comentaros que hay una sección dentro de EFOR en el que podéis ver todo el listado de los seminarios y eventos presenciales que estamos haciendo, tanto los que ha habido previos como los que vamos a hacer posteriormente, y que si tenéis os interesa alguno de los que hayamos hecho previamente, podéis pedir el recurso, el vídeo, para que lo podáis ver con más tranquilidad, ¿de acuerdo? Y simplemente una pequeña nota, me vais a perdonar, antes de empezar ya con el contenido, simplemente es comentaros, imagino que igual ya lo sabéis, esta semana que viene es el IBM Business Connect, es el evento anual de IBM en España, para sus partners y clientes, en el cual desde EFOR estamos allí como uno de los partners referenciales de IBM, enseñando un caso de éxito que tenemos de la implantación de una de sus herramientas. Así que simplemente os invito a que si lo veis interesante, que os podáis apuntar, porque la verdad es que es un evento en el que se van a mostrar un poco las principales líneas por las que se está yendo a nivel tecnológico en España y en el mundo. Así que cierro este pequeño comentario comercial y nos centramos ya en lo que sería SharePoint como tal. El objetivo principal de este webinar es repasar o ver qué es SharePoint, cuáles son sus principales características a nivel de cómo se organiza esta plataforma, y en base a eso el poderos dar ideas de cómo resolver
bueno, pues problemáticas que podamos tener, principalmente pues de gestión documental y a más posibilidades que nos da SharePoint pues para crear pues, intranets, entornos colaborativos, extranets, etcétera, etcétera. Y incluso pues bueno, estaremos también haremos una pequeña demo en el que pues mostraremos un poco las principales temas que se pueden hacer dentro de lo que es la parte de gestión documental y también 4 o 5 pinceladas de qué cosas se pueden hacer a nivel más de intranet, ¿de acuerdo? Para los que no conozcáis lo que es SharePoint, bueno, pues simplemente una pequeña introducción. Al final, SharePoint es bueno, pues, como decimos aquí, es una plataforma, es un conjunto de herramientas que está muy orientado a que de una forma sencilla y fácil y ágil podamos ir creando entornos o aplicaciones para lo que sería la gestión documental, entornos colaborativos, intranets, extranets, etcétera, etcétera. Es una plataforma de desarrollo web que está muy planteada para que estemos trabajando en entornos seguros, que podamos controlar qué personas acceden a nuestra intranet o a nuestra gestión documental, para que, bueno, pues de alguna forma tengamos control total sobre el acceso de estas personas y lo que nos permita, bueno, pues maximizar el trabajo, pues evidentemente porque vamos a poder trabajar todos de una forma mucho más coordinada, como luego veremos, ¿no? Bueno, me gusta poner, aunque un poco esa sería, vamos a decir, la definición de lo que sería SharePoint, a mí me gusta un poco comentaros los beneficios que vais a poder tener con este tipo de herramientas que yo creo que da idea bueno, pues de las ventajas que tiene, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de que es una plataforma que nos va a permitir en un entorno web centralizar toda la información de nuestra organización en un único sitio, en un único repositorio. Eso lo que nos va a permitir es que, en primer lugar, tengamos una securización del acceso a toda la información de la compañía, de nuestra organización. Vamos a poder acceder a esta plataforma web, a esta gestión documental, a esta intranet, desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet, un móvil, ¿de acuerdo? Y eso lo que nos va a permitir es mejorar toda la productividad de todos nuestros usuarios, porque si al final yo tengo que buscar un documento, tengo que mandar una notificación a una persona o tengo que ver cuál es el procedimiento dentro de mi organización para hacer ciertas tareas, si todo lo tengo centralizado en un único sitio, pues desde luego va a ser mucho más fácil trabajar y, por tanto, bueno, pues trabajar de una forma más óptima. Por tanto, todo esto está orientado a, como comentaba aquí, pues mejorar esa comunicación interna, canalizar el conocimiento, canalizar la documentación que tenemos de nuestra organización y ser pues, mucho más eficientes. Esto hablando de SharePoint, ahí vamos a decir dos versiones o dos líneas de SharePoint, una la que sería la versión on-premise, ahora os contaré un poquito más, y luego lo que sería la versión online. En la demo que haremos después me voy a centrar más en la versión online, que al final bueno, pues es un servicio dentro de Office 365 en el que bueno, pues, vamos a poder desplegar pues toda nuestra intranet o toda nuestra gestión documental, no tanto en nuestras instalaciones, en nuestros servidores, sino en un entorno cloud, en lo que sería la nube de Microsoft, ¿de acuerdo? Vamos a poder contratar este SharePoint o bien contratando directamente un plan de Office 365 o como un plan independiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque al final la realidad es que en muchos casos, o nos está pasando también con muchos clientes, es que pues muchas organizaciones están apostando por entornos colaborativos como puede ser Office 365 para todo el tema de gestión de correo, de herramientas de videoconferencia, como puede ser el Skype empresarial y demás, pero en muchos casos mejor no saben que disponen, al haber cogido pues, estas licencias de Office 365, ya de la licencia o de la posibilidad de desplegar un sitio SharePoint. Pediros disculpas, estoy un poquito agarrado, pues bueno, puede que a lo mejor, espero que no se me vaya la voz en el webinar. Entonces, al final lo que nos pasa es que en muchos casos las organizaciones apuestan por Office 365 como plataforma, evidentemente por las ventajas que puede tener el hecho de tener las versiones de Office, el correo, el chat, etcétera, etcétera, y a lo mejor el tema de estos espacios colaborativos, pues no saben lo que es o no tenían conciencia de lo que es y, sin embargo, pues bueno, tienes ya ahí unas licencias que se puede ya utilizar para hacer bueno, pues, cosas tan productivas como pues, esa gestión documental o esa intranet que vamos a contar más adelante, ¿no? Para que veáis un poco la diferencia, como comentaba, hay, vamos a decir, dos grandes líneas de
de comercialización o de lo que sería SharePoint, una más orientada a versiones, vamos a decir, on-premise, es decir, yo esta plataforma me la voy a instalar en mi organización, en mis instalaciones, en mi infraestructura tecnológica, en mis servidores, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues evidentemente voy a montar un entorno web en el que las distintas personas de la organización vayan a poder acceder a mi SharePoint. Dentro de esta línea tenemos, vamos a decir, tres grandes líneas, una versión Foundation y una versión gratuita, hasta lo que sería SharePoint versión 2013. Ya os anuncio que a partir de la versión 2016 desaparece la versión Foundation y luego pues hay vamos a decir, dos tipologías, la versión estándar y la versión Enterprise, que bueno, pues en base a las características que queramos plantear en nuestra solución, pues podemos ir hacia un estándar o habría que ir hacia una versión más Enterprise. Y luego la parte más de Office 365, con la cual podemos contratar SharePoint o bien, como comentaba, con planes individuales o dentro de los planes conjuntos, pues si tenemos empresa Essentials, empresa Premium, los planes empresariales, L1, L3, etcétera, etcétera. En todos ellos se dispone ya de lo que sería la licencia de SharePoint para poder trabajar. ¿Qué vamos a poder hacer con SharePoint? Bueno, pues todo va a ir en función de un poco cómo está organizado SharePoint, que hemos hablado de que es una plataforma para hacer gestión documental, para hacer intranet, pero bueno, ¿cómo está organizado? Bueno, pues vamos a hablar principalmente de una serie de elementos, que es lo que sobre los que de alguna forma se articula todas las posibilidades que nos va a dar SharePoint, ¿no? Estamos hablando de que SharePoint nos va a poder desplegar sitios SharePoint, sitios y subsitios, que al final son pues, páginas, vamos a decir, portales web dentro de nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Y dentro de estos sitios vamos a poder hacer o bien páginas en HTML o lo que sería bibliotecas o listas. Y todo eso con una securización tanto a nivel de usuarios, de grupos de usuarios, de accesos a las distintas secciones que podamos tener, ¿de acuerdo? Al final vamos a ir nombrando un poco los principales elementos porque bueno, los vamos a ir repitiendo bastante a lo largo del webinar para que os queden un poquito más claros, ¿no? Si hay algunas personas que ya conocéis SharePoint, pues bueno, a lo mejor esto pues bueno, ya lo conocéis, ¿no? En primer lugar, una lista. Al final una lista es uno de los elementos principales, que al final es una colección de registros a través de columnas. Es lo que sería a lo mejor pues, lo más similar a una base de datos, lo que sería una tabla de una base de datos, el poder tener información agrupada pues de información. Veremos en el ejemplo que, por ejemplo, una guía telefónica o una agenda telefónica con todas las personas de mi organización, de sus teléfonos, nombres, correo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es susceptible de meterlo en una lista y poder a partir de ahí acceder a la información en cada caso. Luego en el ejemplo lo veréis mucho mejor. El siguiente nivel sería una biblioteca, que aquí al final es el principal elemento sobre el que, vamos a decir, va a pivotar todas las funcionalidades que yo vaya a poder hacer en una gestión documental o en una intranet dentro de SharePoint. Una biblioteca al final es vamos a decir, es una colección de documentos que yo voy a poder ir almacenando, en los cuales voy a poder categorizar por distintos datos, lo que se llaman los metadatos de un documento. Y a partir de allí lo que voy a poder es ampliar la información del propio documento. Como veis aquí un poco en el ejemplo, aparte de el nombre del documento que hay en esta biblioteca, voy a poder ir añadiendo columnas con la información que yo considero importante. Y a partir de allí voy a poder filtrar, modificar las vistas de visualización de esta biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, sobre esto bascula toda la potencia que nos da SharePoint como plataforma de gestión documental. Y a partir de ahí voy a poder construir, pues, vamos a decir, con páginas HTML, distribuir los contenidos en lo que sería más el portal, ¿de acuerdo? Es decir, bajo la idea de que tengo listas y bibliotecas, a partir de ahí puedo empezar a construir pues, mis sitios y mis subsitios en base a las necesidades que yo pueda tener. Esas necesidades, evidentemente, me las va a dar la casuística propia de cada empresa, ¿no? O de cada organización. Yo aquí, pues bueno, después os contaremos un poco posibilidades o ejemplos que tenemos para que un poco tengáis idea de qué se puede hacer, ¿no? Como comentaba, el principal solución que de alguna forma o problemática, perdón, que soluciona SharePoint y por lo que principalmente pues, todas las organizaciones
empiezan a trabajar con SharePoint es para solucionar lo que sería más el tema de gestión documental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la problemática que nos da un servidor de ficheros al uso, SharePoint nos va a dar una potencia mucho mayor para solucionar pues, el tema de que tengamos que tener carpetas compartidas, que tengamos, pues es complejo hacer las búsquedas dentro de un servidor de ficheros. Os voy a contar cosas que evidentemente os vais a decir, pues efectivamente siempre tengo esta problemática, ¿no? Pues, nadie encuentra los documentos de una forma fácil, no sabemos si un documento en un servidor de ficheros ha sido modificado o no, por quién ha sido modificado, si quiero buscar información dentro de documentos es complicado o me monto herramientas externas que me permitan indexar la información, etcétera, etcétera. E incluso en muchos casos es complicado acceder a la información si no es a través de pues, entornos más privados, como puede ser una VPN, etcétera, etcétera. Por contra, si yo monto una gestión documental con SharePoint, voy a, de alguna forma, evitarme todas estas problemáticas. Voy a poder acceder desde cualquier sitio en un entorno web, desde cualquier dispositivo, de una forma segura. Además, como ahora entraremos en el detalle de cada uno de estos temas que he comentado, vamos a poder organizar la información de una forma muy óptima, integrándonos con Office de distintas formas y que además me va a permitir incluso no tener que estar conectado a la plataforma y poder trabajar de forma offline, ¿no? Entonces, bueno, entrando más en detalle de cada una de estas ventajas, ¿no? Comentaba, voy a poder acceder a esta plataforma, estamos hablando de que es una plataforma web, con lo cual voy a poder acceder desde cualquier navegador web, no es necesario estar en la red interna de mi organización, yo voy a poder acceder desde cualquier sitio, desde un hotel, desde una empresa que yo me conecte, voy a poder acceder a mi intranet, a mi gestión documental de una forma fácil y segura, a través incluso de dispositivos móviles. Ya desde la versión 2013, SharePoint es responsivo y me va a permitir acceder visualmente, pues ya sea desde un ordenador, una tablet, un smartphone, cualquier dispositivo móvil. Además, controlando el acceso, es decir, yo voy a poder controlar quién se conecta a través de un usuario y contraseña y además tiene una muy potente gestión de roles, de usuarios para que podamos controlar los usuarios a qué secciones de mi intranet o de mi gestión documental puedo acceder, incluso a nivel ya no solo de sitios, sino incluso podemos bajar y decir, no, a esta biblioteca yo te doy permiso o no, tanto de lectura, escritura, de modificación, o incluso a nivel de documentos, con lo cual puedo componer de una forma, una gestión de roles y de accesos muy, muy potente, ¿de acuerdo? De hecho, luego en el ejemplo veremos un pequeño ejemplo de esto. Todo lo que viene siendo más la propia gestión documental, esa potencia que nos va a dar con respecto a lo que sería un servidor de ficheros al uso. Voy a poder tener acceso a los documentos y poder proteger y desproteger los documentos para que solo yo pueda trabajar con ellos, para así evitar la problemática de que quién ha tocado cada un documento y que dos personas estemos machacándonos la información de un documento. Para eso vamos a tener también un control de versiones, para poder ver en cada momento qué versiones hay de un documento, versiones mayores, versiones menores, poder hacer recuperación de versiones anteriores pues por algún tipo de motivo, o poder tener versiones públicas y versiones privadas que estén en borrador. El típico caso de, bueno, pues yo voy trabajando con un documento y voy teniendo versiones menores de un documento, versión 2.2, 2.3, y nadie de la organización va a poder acceder a esa información hasta que yo no publico la versión 3.0, y entonces todas las personas de la organización pueden ver lo que yo he modificado en este documento. Además, podemos montar procesos o flujos de trabajo para aprobación de los documentos, para poder aprobar, rechazar, solicitar cambios, reasignar que me apruebe cierto documento una persona. Ya hay unos flujos de trabajo ya configurados, y también tenemos herramientas para configurar incluso flujos más complejos para hacer este tipo de flujos o de workflows de trabajo. Además, como comentaba, estamos planteando que trabajemos siempre con el mismo documento, que no estemos teniendo la información pues deslocalizada en distintos sitios, sino que siempre trabajamos con el mismo documento y no estamos pues con el típico problema de tengo el documento en el servidor de ficheros, en mi ordenador, en el correo,
y no sabemos siempre cuál es la versión correcta, ¿no? Además, me va a permitir pues, una gestión de alertas pues, ante modificaciones de documentos de una forma bueno, pues, también sencilla, como veréis en el ejemplo, y nos va a permitir bueno, pues, ir mejorando toda esta gestión documental, ¿no? Lo he comentado, el tema de los flujos de trabajo. Voy a poder crear procesos de aprobación. Pues hay distintos tipos, pues, el de tres estados, en la aprobación de documentos y además nos da una herramienta para diseñar de una forma sencilla incluso flujos más complejos, ¿no? Bueno, pues a partir de allí, sabiendo un poco cómo funciona, la imaginación es el límite, ¿no? Dependiendo de la casuística de la empresa, pues podemos montar flujos de trabajo, como veremos también un poco más adelante en la parte de posibilidades que nos da la intranet. Un flujo de aprobación de vacaciones, un flujo de aprobación de gastos de viaje, un flujo de aprobación de gastos de material de fungibles de mi organización, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es cuestión de, sabiendo cómo funciona SharePoint, buscar las herramientas, bueno, pues con estas herramientas poder solucionar esta problemática, ¿no? Una de las principales también ventajas que nos da SharePoint es que evidentemente estamos en un mundo Microsoft y la integración con el resto de herramientas ofimáticas es total, ¿no? Ya no solo voy a poder visualizar documentos incluso vía web, como veremos también en el ejemplo, sino voy a poder hacer exportaciones a Excel, visualizar las bibliotecas como si fueran una unidad de red, vincular a mi Outlook una biblioteca, con lo cual la voy a poder visualizar directamente en el Outlook. Bueno, voy a poder visualizar bibliotecas como si fueran unidades de red o incluso ver, por ejemplo, integrándonos con otras herramientas como puede ser de Project o Visio, etcétera, etcétera. Veremos también algún ejemplo de esto en la demo, pero es una también de las principales ventajas, que al final todo es entorno Microsoft y de alguna forma nos facilita mucho la vida, ¿no? El tema de los metadatos, el que he comentado, es una de las principales ventajas con respecto a una gestión documental de un servidor de ficheros, es que yo voy a poder para cada documento añadir metadatos, todos los que se nos pueden ocurrir, para ir completando la información que yo tenga de ese documento. Van a poder ser metadatos de todo tipo y veremos en el ejemplo, pues oye, el departamento al que pertenece, el tipo de documento, la persona asignada, fechas, importes, etcétera, 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 todo lo que nos pueda ocurrir para a partir de allí con pues unas herramientas como pueden ser búsquedas o vistas que yo pueda personalizar, me va a permitir visualizar y organizar la información desde distintos puntos de vista, siempre con la idea de que, como comentaba, el dato siempre es el mismo, es decir, el documento solo lo subo a SharePoint una sola vez, pero voy a poder visualizarlo desde distintos puntos de vista, ¿de acuerdo? Como comentaba, el tema de la seguridad de la información, no va a haber problema en que yo borre un documento, hay posibilidades de recuperación de la información o incluso también de trabajo offline, que es también una ventaja muy importante. Yo voy a poder sincronizar carpetas y subcarpetas de bibliotecas, perdón, de mi intranet o de mi gestión documental. Yo voy a poder tener o trabajar offline sin ningún tipo de problema con documentos y cuando esté con conexión subir los documentos, actualizar la información y bueno, pues sin ningún tipo de problema poder trabajar de esta forma, ¿no? Bueno, un poco aquí lo que he intentado es repasar las principales ventajas que me podría dar SharePoint para solucionar todo lo que sería esa gestión documental que, como comentaba, pues tenemos esa problemática en los servidores de ficheros, ¿no? A partir de allí, como comentaba, siempre SharePoint, muchos de los proyectos que desde EFOR estamos haciendo con nuestros clientes de implantación de SharePoint como plataforma, en muchos casos siempre empezamos solucionando esa problemática de la gestión documental, pero cuando se empieza a conocer las bondades que nos da SharePoint, bueno, pues vemos que nos permite mejorar bueno, pues, esa gestión documental añadiendo y creando pues, entornos colaborativos para pues, compartir esa información con el resto de personas de mi organización, tanto mi organización como personas externas a mi organización. Podemos plantear que esto sea una extranet, una gestión de clientes o gestión de colaboradores, etcétera, etcétera. Siempre bajo el prisma de que voy a poder controlar qué personas acceden a qué secciones de mi intranet y que además, bueno, pues mediante estos flujos o procesos que hemos comentado me va a permitir el pensar qué funcionalidades añadidas le voy a dar a esta gestión documental, ¿no? Aquí lo que os vamos a dar es ideas, ¿de acuerdo?, de qué cosas podemos añadir a
esa gestión documental y ir construyendo nuestra intranet, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como he comentado, dentro de lo que sería lo que SharePoint nos da como herramientas de bibliotecas, listas, etcétera, etcétera, bueno, pues a más nos va a permitir crear entornos colaborativos de una forma sencilla, crear grupos de trabajo, crear plantillas de trabajo de documentos, gestionar alertas, flujos de trabajo, ¿no? Como he comentado, temas de seguridad para poder construir ese entorno colaborativo de una forma sencilla. Evidentemente, he hablado previamente de toda esa gestión documental que también dentro de una intranet o una extranet es uno de los puntos fundamentales, es decir, no hace falta que sea una única biblioteca dentro de mi intranet, sino que puedo ir creando pues, distintos departamentos, distintos sitios o subsitios y muy orientado a lo mejor a gestión departamental, ¿no? Pues el del sitio de recursos humanos, el sitio de finanzas, el sitio de calidad y que para cada uno de esos sitios o subsitios tenga mi gestión documental en la que yo puedo controlar qué personas entran a cada una de las, o grupos de trabajo entran a cada sección, ¿de acuerdo? Incluso me da funcionalidades que nos van a permitir hacer, bueno, pues resolver problemáticas de una forma sencilla. Temas, pues vistas de calendario, pues para reservas de salas, para reservas de recursos, cronogramas, pues para de trabajo en equipo, gestión de tareas de una forma sencilla, pues conjunto de documentos o, por ejemplo, temas como blog o wikis que de una forma sencilla voy a poder crear pues para trabajar de una forma colaborativa, ¿no? Entonces, como comentaba, ideas o mejoras que nos puede aportar, como comentábamos, SharePoint. Bueno, pues a nivel organizativo, evidentemente, una intranet corporativa que pueda ir mostrando pues, noticias, documentos compartidos, información como puede ser, pues eso, una reserva de salas bueno, o un blog, ¿no? Aquí os pongo, luego entraré en nuestra intranet, os pongo algún pantallazo de nuestra intranet, que evidentemente pues, está hecha con SharePoint, en la que vais a poder ver pues, ciertas pinceladas de que, bueno, pues estas funcionalidades, cómo las podemos resolver, ¿no? Pero bueno, a más, evidentemente, como comentaba, dependiendo de la casuística que tengamos en cada una de nuestras organizaciones, vamos a poder ir construyendo nuestra intranet. E insisto, no hace falta que, vamos a decir, que una empresa pueda abordar o quiera abordar todo un proyecto de gestión de una intranet o quiera resolver toda esta problemática. En muchos casos también este tipo de proyectos son incrementales. Resuelvo primero mi gestión documental y luego pues veo que las posibilidades que me da SharePoint me permite ir, bueno, pues añadiendo funcionalidades. ¿Qué funcionalidades? Pues bueno, por ejemplo, temas muy interesantes para el Departamento de Recursos Humanos. No solo la gestión documental, como he comentado, sino gestión de vacaciones. A través de flujos de aprobación voy a poder montar una pequeña solución para resolver la problemática de pedir vacaciones, que una persona mediante un formulario solicite las vacaciones, eso automáticamente le llegue a su responsable una alerta de que tiene que aprobarlo y que cuando lo aprueba a recursos humanos ya le llega la información y bueno, pues sume esas jornadas que ya tiene, ¿no? O gestión de gastos, lo mismo, notificar dietas, notificar gastos de viaje o solicitar viajes a través de la intranet, ¿no? Con esos mismos flujos de aprobación que he comentado. O temas muy interesantes como lo que puede ser el portal del empleado o el área de personal del empleado, ¿no? Estamos haciendo proyectos con distintos clientes en los que bueno, pues tienen a lo mejor externalizado lo que sería la gestión de nóminas, pero hay posibilidad de que la nómina de cada trabajador, bueno, pues se almacene en un sitio centralizado y evidentemente pues poder tener ese área que evidentemente va a ser privada para que cada trabajador o cada empleado pueda ver sus nóminas, sus contratos, documentación propia y particular de cada trabajador, partes de baja, etcétera, etcétera. Y que, pues por ejemplo, de una forma automática, cada vez que bueno, pues que pues cada mes se van generando las nóminas, se puedan subir las distintas nóminas de los trabajadores, ¿no? O temas como reservar de salas, vehículos, equipamientos, ¿no? Pues que de una forma también sencilla podamos visualizar en las salas que tenemos el típico problema de que pues no tenemos salas de reuniones, bueno, pues vamos a poder ver cómo está cada una de ellas, ¿no? Y además siempre con la posibilidad de ir mejorando todo esto con temas de Business Intelligence, ¿no? De gestión o de informes de BI, ¿no?
Power BI es la solución que Microsoft está dando en esta línea. Nosotros dentro de Ford pues, también estamos apostando muchísimo por esto, es otra de nuestras líneas principales de trabajo y bueno, pues también estamos haciendo bastantes webinars en esta línea y os animo a que veáis la potencia que nos da. Aquí también os enseñaré algún ejemplo de cómo dentro de SharePoint vamos a poder visualizar esta información, ¿no? Hemos hablado del Departamento de Recursos Humanos, pero bueno, Departamento de Compras, ya no solo esa gestión documental propia del departamento, sino una gestión de proveedores, poder hacer aprobaciones de compras, ¿no? Pues de material que yo necesito comprar y que, bueno, pues que lo pueda lanzar directamente a mi departamento de compras. O, por ejemplo, pues para el departamento más comercial o de marketing, poder hacer una mini gestión de clientes, un CRM. No estoy hablando evidentemente, de montar un CRM al uso, que para eso ya hay otras herramientas muy buenas propias del un propio CRM, ¿no? Evidentemente Microsoft tiene uno, Dynamics CRM, versión online, versión on-premise, pero bueno, pues a lo mejor para ciertas casuísticas muy sencillitas, pues podemos montar una pequeña gestión de clientes, gestión de ofertas, una gestión documental de las ofertas para que, bueno, pues que mi departamento comercial pueda tener centralizado todas las ofertas que se van presentando, poder hacer una gestión de aprobar las ofertas, es decir, que hasta que no me las aprueba mi director comercial yo no puedo enviárselas a un cliente, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso, evidentemente, lo mismo, con informes que yo pueda ir creando, pues, con Power BI, pues de pues, oportunidades ganadas, oportunidades perdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Para el departamento financiero, lo mismo, temas de pues lo mismo que hemos estado hablando con compras, ¿no? Pues gestión de compras, gestión financiera, flujos de trabajo que yo pueda ir creando, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para el departamento de IT, ya no solo esa gestión documental, sino herramientas tan útiles como wikis, wikis internas de trabajo. Pues oye, cómo se instala cierto proceso para la instalación del antivirus, o qué pasa si se me desconfigura el móvil, o cómo me conecto a esta aplicación, ¿no? Y que además incluso podamos montar incluso pequeñas herramientas de gestión de incidencias, ¿no? Que yo pueda también gestionar a través de la intranet, ¿no? Bueno, estos, como comentaba, ejemplos de posibilidades que nos da a nivel departamental. Pero ya no solo a nivel departamental, sino a nivel de gestión de proyectos en los que puedan trabajar distintas personas, distintos departamentos o incluso personas externas a mi organización. Pues yo voy a poder ir hacia una sección más orientada a gestión de proyectos, con su gestión documental específica, pues, por ejemplo, gestión de tareas, calendarios compartidos para esas personas, poder hacer temas como imputación de horas, de gastos dentro de ese proyecto o montar pues en un entorno colaborativo a lo mejor privado para ese proyecto, pues un foro de discusión, blogs, wikis, etcétera. Evidentemente, bueno, pues SharePoint nos da todas estas herramientas para poder crear incluso mi propia gestión de proyectos, ¿no? Bueno, hemos puesto varios, evidentemente podemos plantear otro tipo de departamentos, departamento de producción, departamento de almacén, departamento, en fin, cada empresa o cada organización podéis ya ir pensando un poco qué posibilidades nos da, ¿no? O, como he comentado, ya no solo a nivel departamental, sino a nivel gerencia, pues informes a lo mejor de distintos KPIs que yo pueda tener centralizado en una sección específica para gerencia. Insisto, podemos controlar qué personas, qué grupos de usuarios acceden a cada una de las secciones de la intranet. Estoy hablando en todo momento de intranet, pero evidentemente SharePoint nos permite también montar más extranets para clientes incluso, o bien esta gestión de proyectos que he comentado, ¿no? El poder dar acceso a estas secciones a personas externas a mi organización y a partir de allí se me abre el abanico mucho más pues para ya no solo esa gestión documental propia, sino bueno, pues abrir el abanico pues, para clientes, colaboradores, pues, subir documentos en la extranet pues, de temas de calidad, certificaciones de calidad, facturas, información que me pueda intercambiar con mis colaboradores, en fin, todo lo que me pueda ocurrir de información que pueda intercambiar entre mis, bueno, pues ya no solo en mi organización, sino a nivel externo, ¿no? Bueno, un poco he intentado de alguna forma enseñaros o contaros qué funcionalidades me resuelve SharePoint como plataforma de gestión documental y ahora en la parte de la demo pues os voy a dar también 4 o 5 pinceladas y lo mismo en la parte más propia de lo que sería una intranet, es decir, a más de esa gestión documental, qué funcionalidades voy a poder incorporar en una intranet, insisto, siempre planteando el hecho de que
porque SharePoint nos permite ir planteando a nivel incremental, ir dando funcionalidades a mi organización. Yo no tengo por qué plantear un proyecto global de lo que quiero solucionar con mi intranet, sino que, bueno, pues poco a poco poder ir evolucionando pues mi intranet, ¿no? Entonces, bueno, permitidme que salga de la demo, ¿de acuerdo? Espero que ahora ya veáis mi navegador. Y aquí lo que os voy a enseñar, en primer lugar, sería, bueno, vamos a entrar a un pequeño sitio demo que tenemos, para que, bueno, pues para que os pueda un poco contar las principales funcionalidades que me podría dar SharePoint como plataforma de gestión documental, ¿de acuerdo? Y luego pues os enseñaré también varios ejemplos más orientados a esta intranet que he comentado, ¿no? Y a partir de allí, pues bueno, podemos dejar unos minutitos para que, bueno, pues para que me podáis preguntar lo que sea, ¿no? Bueno, esta intranet es un poco la que utilizamos siempre un poquito de ejemplo en este tipo de webinars, ¿no? Es un poco con la que cacharreamos, ¿no? O vamos modificando, ¿no? Pero al final, evidentemente, pues luego os enseñaré alguna otra un poquito, de hecho la nuestra, ¿no? Para que veáis un poquito una que está mucho más elaborada, ¿no? Pero bueno, lo que yo voy a poder hacer es en una intranet, evidentemente, ir creando distintas secciones de mis sitios o subsitios dentro de mi organización y poder acceder a distinta información, ¿no? En este caso, pues habíamos puesto pues, una gestión de mis clientes, una gestión de tareas, por ejemplo, una pequeña encuesta de clima laboral que mi Departamento de Recursos Humanos me ha puesto en la página inicial de la intranet, o pues los últimos eventos que tenga de mi organización, ¿no? Todo esto que lo hemos hecho así de una forma muy rápida, pues bueno, evidentemente luego esto lo podemos organizar de una forma mucho más operativa. Pero bueno, para que vierais un poco el cómo funciona, me voy a centrar de momento en lo que sería más la parte de gestión documental, en esta intranet de ejemplo que tengo, y luego os enseñaré otros, ¿no? He accedido a una carpeta, a una biblioteca de documentos compartidos que, como se comentaba, el concepto de biblioteca es el que aglutina pues, todas las principales ventajas de la gestión documental con respecto a un servidor de ficheros. Comprobad que estoy accediendo en un entorno web en el que aquí tengo pues lo que sería una carpeta dentro de mi servidor de ficheros, en este caso es una biblioteca de SharePoint. ¿Qué ventajas me da? Que evidentemente, aparte de lo que sería el nombre de cada fichero y cuando se ha modificado, yo voy a poder ir añadiendo lo que serían estos metadatos para ir bueno, pues catalogando o añadiendo información a cada documento. Cada biblioteca va a poder tener sus metadatos propios, ¿no? Y a partir de aquí, ¿yo qué voy a poder hacer? Pues evidentemente subir documentación a la intranet, que es tan fácil como o cargar un documento, o bien desde aquí, desde el botón de cargar, o incluso soltando y arrastrando, ¿de acuerdo? Para hacer un pequeño ejemplo, y es este documento que yo tengo aquí, que me he preparado pues, para poder trabajar con él, ¿de acuerdo? Es un documento vacío que yo tengo, vacío, y lo que hago es, pues incluso simplemente arrastrándolo, bueno, pues ya veis que me está subiendo el documento. Ya tengo aquí el documento subido. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues en primer lugar podéis ver que me ha aparecido una flechita en verde. Esto significa que este documento lo tengo yo para que nadie más pueda modificar este documento, ¿de acuerdo? A partir de allí, lo he ordenado, aquí. Vale, que no lo veía. A partir de aquí, lo que puedo hacer es, bueno, pues incluso modificarlo directamente, ¿vale? Aquí veis que me permite visualizar el contenido del documento mediante lo que sería la versión online, en este caso de Word. Yo voy a poder abrirlo, por ejemplo. En este caso lo estoy abriendo con el Word, pero voy a poder incluso abrirlo con el Word online, ¿vale? Aquí lo estoy abriendo, ¿de acuerdo? Puedo modificarlo si quiero o no. Y en este caso lo que quiero hacer es también, para que lo veáis, acceder, pincho directamente en el documento y me abre lo que sería la versión online del documento. Puedo, con esta versión, por ejemplo, modificarlo, editarlo en el propio explorador, que voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Y bueno, pues aquí lo voy modificando, modificación, pues voy cambiándolo. Además, en este caso, pues se me va almacenando, se me va
guardando todo de una forma automática, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que me lo va guardando de una forma automática, ¿vale? Bueno, accedo ya a lo que sea, para que vierais, vuelvo otra vez a la biblioteca y, bueno, pues aquí ya veis que el documento me lo ha modificado y ahora lo que quiero es compartirlo, subirlo de alguna forma para que esas modificaciones ya el resto de personas de la organización las puedan ver, ¿vale? Bueno, pues con este menú yo aquí puedo volver a subir al repositorio, me va a dar un fallo, ¿veis? ¿Por qué? Pues porque en esta biblioteca había añadido un montón de metadatos obligatorios que tengo que ir completando, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo añado, ¿de acuerdo? Añado pues, completo. Como comentaba, esta es un poco una intranet que tenemos de ejemplo en el que vamos añadiendo información pues para que podamos enseñárselo un poco a nuestros distintos clientes, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, añado la información que a mí me pueda interesar con todos los metadatos que yo creo que son interesantes y en este caso ya lo puedo subir para que el resto de personas de la organización lo tengan. SharePoint me dice, oye, no, ¿quieres trabajar con una versión, quieres seguir trabajando con una versión en borrador o quieres ya publicar una versión? Bueno, pues ya quiero publicar la versión definitiva y a partir de allí ya se me va, en primer lugar, el resto de personas, ¿veis? Me ha desaparecido esta flechita en verde, esto quiere decir que ya el resto de personas de la organización van a poder ver todas las modificaciones que yo he hecho en este documento. En segundo lugar, voy a poder ver que el control de versiones de este documento, que me aparece aquí, ya me aparece como una versión 1.0 que con los comentarios que yo he ido haciendo. Si yo voy añadiendo versiones al documento, me va a ir añadiendo pues, distintas versiones, ¿no? A ver si encuentro alguno que tenga, por ejemplo, distintas versiones para que lo veáis. A ver este, por ejemplo, este de aquí, ¿veis? Tiene 3 versiones, una versión menor y luego puedo ir volviendo a una versión antigua si a mí me interesa, puedo recuperar una versión, puedo restaurarla, puedo eliminarla, puedo ver, incluso si estamos en un entorno ofimático, comparar versiones, etcétera, etcétera. El tema de los metadatos es como comentaba, es una potencia que nos da al sistema. Yo voy a poder, bueno, pues de una forma sencilla, añadir por ejemplo, pues una nueva columna, un nuevo metadato. Veis que tenemos este menú, perdón, que me he ido a la vista, no quería ir aquí. No lo he explicado, pero bueno, tenemos lo que sería esta ribbon, que es toda la gestión, la barra de herramientas de SharePoint. En este caso, pues bueno, estoy creando una columna. Voy a añadir una columna que es, pues, importe, por ejemplo. Entonces estoy añadiendo un metadato, que en este caso va a ser un importe, que es un número, y me va a permitir, bueno, pues ir añadiendo la información que a mí me puede interesar, ¿no? En este caso, pues bueno, no voy a hacer nada más para que se vea. Bueno, es que ya hay una que se llama así, importe departamento, yo qué sé, por ejemplo. Y bueno, pues ya me lo ha creado, entonces me tendría que aparecer, veis aquí ya una columna añadida. Yo puedo decir que esta columna sea obligatoria, que no sea obligatoria, que sea un campo numérico, que sea una lista, que sea un desplegable, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que yo puedo ir luego creando vistas para reorganizar toda esta información, depende de lo que yo me pueda interesar. Aglutinar la información pues por cierta información, pues por tipo de departamento, por tipo de contenido, etcétera, etcétera. Todo eso me lo va a dar la posibilidad de crear pues estas vistas personalizadas, ¿no? Me voy a poder crearme alertas. Oye, pues de una forma sencilla, quiero crearme una alerta para que cuando alguien dentro de esta biblioteca, que me avise a mí mismo, para que, pues a este correo electrónico, para que cuando haya algún tipo de cambio me llegue un correo. Bueno, pues de una forma muy sencilla yo puedo añadir una alerta. Yo soy el director comercial de una organización y decido que en esta biblioteca, que es donde mi equipo comercial va a ir añadiendo las ofertas, bueno, pues que cuando cualquier persona suba un documento a esta biblioteca, a mí me llega un aviso de que ha llegado esta alerta y yo, pues bueno, puedo ver exactamente qué es ese documento. Por ejemplo, ¿no? Comentábamos el tema de sincronización para que, aunque yo no esté con conexión, pueda acceder a la información. Poderme conectar con el Outlook. Yo aquí puedo decir, oye, quiero permitir Outlook para que
esta biblioteca la pueda ver directamente con el Outlook, ¿no? O abrir con el explorador. Como comentaba, yo puedo visualizar esta biblioteca, como veis, como si fuera un navegador de un explorador Windows. Pero es que además, si yo subo a este explorador a un fichero, evidentemente me va a dar, bueno, pues lo voy a poder subir a la biblioteca, ¿no? Con lo cual me facilita pues también mucho el trabajo, ¿no? Bueno, como comentaba, un poco las principales ventajas de la parte de la gestión documental se complementan no solo con la gestión de datos y la gestión de metadatos y toda esta posibilidad que nos da de ir creando, añadiendo columnas y crear vistas y alertas, sino con la posibilidad de ir creando flujos de trabajo, ¿vale? Que me va a permitir lanzar de una forma tanto manual como automática. Un poco en otros webinars hemos ido focalizándonos mucho más a lo mejor en esta parte de gestión documental, que aquí quería hacer un pequeño repaso de las principales funcionalidades que nos da SharePoint como gestión documental, ¿de acuerdo? Como también queremos un poco comentaros más temas más orientados a intranet, os quiero enseñar un par de ejemplos, que veo que son menos 10 y si no nos dará tiempo. Quiero enseñaros nuestra intranet, ¿de acuerdo? Para que, bueno, aquí, como dicen, sin trampa ni cartón, ¿no? Estoy accediendo a mi intranet, en la cual, bueno, pues podéis ver que evidentemente, en este caso, ya no estamos hablando de un entorno un poco pues, más chulo, ¿no? Más cuidado estéticamente, nos permite SharePoint cuidar un poquito más los menús incluso. Yo, en nuestro caso, bueno, pues dentro de EFOR lo que tenemos es acceso a la red social corporativa, al Yammer. Yo puedo ver los últimos posts que estamos haciendo, por ejemplo, información del Twitter de mi organización, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en este caso, pues en la home de nuestra intranet, pues tenemos comunicaciones internas o documentación corporativa e incluso acceso a una pequeña búsqueda de una lista con las principales, o sea, con todas el directorio de los trabajadores, ¿de acuerdo? Pues acceso al teléfono móvil, al correo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas podemos tener en una intranet? Pues en este caso, pues por ejemplo, nosotros tenemos el organigrama de nuestra organización para que todas las personas de nuestra organización puedan ver quién es quién en cada caso, ¿no? O, por ejemplo, un mapa de procesos, poder ver, bueno, pues dependiendo en este caso, y aquí esto es un visio, también para que veáis un poco cómo se enlaza, bueno, pues poder acceder al detalle luego os lo enseñaré mejor en otro ejemplo, bueno, pues a los distintos mapas de proceso, en este caso de nuestra organización. Como comentaba, directorio compartido, pues poder ver el directorio corporativo, ya voy a poder ver el listado de correos, teléfonos, etcétera, etcétera, de todas las personas de mi organización. Reservas de salas, reservas de recursos, poder ver, bueno, pues en este caso, pues qué salas tenemos libres de nuestra compañía. Bueno, pues aquí, yo qué sé, esta es una de las salas que tenemos de reuniones de nuestra organización y al final reservar una sala pues sería tan fácil como acceder al detalle del calendario y yo pues, coger y agregar una nueva reserva para que yo bloquee durante, bueno, pues el nombre de la reunión, la ubicación, cuándo lo voy a reservar, para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Si es todo el día, si no, etcétera, etcétera. Con lo cual, de una forma sencilla yo puedo ver, pues eso, si la sala está reservada o no. Y esto nos lo da SharePoint de una forma muy, muy, muy sencilla, muy fácil de realizar, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo, que me he ido de la intranet, perdonad. Que le he dado donde no debía. Como comentaba, el tema de, por ejemplo, reservar de salas o, en nuestro caso, pues todo lo que es la parte más de, bueno, pues de la gestión de, por ejemplo, de procedimientos generales que yo pueda tener en mi organización, ¿no? Por ejemplo, pues el mapa de procesos, la documentación corporativa que pueda tener de mi organización, procedimientos generales que yo pueda tener dentro de mi organización, planes de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otro ejemplo para que veáis posibilidades que nos da a nivel de, bueno, pues de intranet, ¿no? En este caso es una herramienta que tenemos, que hemos desarrollado pues no solo desde EFOR, sino dentro de nuestra línea más de consultoría, que es ProQuo, ¿de acuerdo? Que al final es, bueno, pues un producto que tenemos, pero que de alguna forma
corre sobre tecnología, en este caso SharePoint, y que es una intranet muy orientada a mejora de procesos, trabajar en entornos de calidad y que, bueno, pues que también quiero que veáis para ver un poco qué posibilidades nos da SharePoint. En este caso es simplemente para que un poco veáis ideas que podemos plantear. En este caso, pues bueno, yo aquí también puedo tener acceso, estamos en una intranet, con información de qué cosas puedo hacer en cada caso. En este caso veis que podemos hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues SharePoint me permite pues, navegar, por ejemplo, pues desde este Visio directamente a, en este caso es la ficha del proceso, en este caso era un proceso pues comercial. Aquí pues puedo ver la información de la ficha del proceso, puedo ver un cuadro de mando, en este caso con Power BI, que es un poco la herramienta que os he comentado, con la información de la gestión comercial de mi organización, ¿de acuerdo? Y esto es un cuadro de mando interactivo en el que yo, pues bueno, dependiendo de dónde vaya, pues se me actualiza el resto de información, el resto de los KPIs que yo estoy visualizando, o puedo acceder a documentación específica, en este caso de cada proceso. Pues si estoy en el departamento comercial o bueno, pues, tengo la información solo de cada en este caso pues de la gestión comercial, ¿no? O, por ejemplo, pues aquí indicadores o KPIs que pueda tener, ¿no? Lo mismo, yo puedo tener simplemente la gestión documental, que en este caso lo tengo aquí. Es decir, toda esa parte de gestión documental que os he comentado previamente, bueno, pues aquí también la podéis ver que la tenemos, en este caso, pues agrupada por procesos, dentro de cada proceso, pues estos serían estas vistas que me permite pues reorganizar la información desde distintos puntos de vista, ¿vale? Me va a permitir, por ejemplo, integrar cuadros de mando, en este caso con herramientas como Power BI, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo. Yo aquí estoy accediendo a una intranet en la que tengo una serie de KPIs o de cuadros de mando que he realizado y que puedo visualizar directamente desde la intranet, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pues puedo acceder a la información de una forma fácil y rápida, ¿no? O en este caso, pues tenemos otra serie de módulos que pueden ser interesantes, ¿no? Pues encuestas, gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, gestión de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, SharePoint, con toda esa potencia que nos da, no solo de gestión documental, sino de flujos de trabajo, de alertas, bueno, pues de posibilidades de trabajar de una forma colaborativa, es cuestión de que pensemos en nuestra organización cómo funciona, para partir de allí es ver de qué mejor forma puedo organizar la información y dar acceso o ir controlando el acceso a las distintas partes de la intranet, ¿de acuerdo? No lo he comentado, pero evidentemente, como comentaba, posibilidades de que bloquear el acceso a ciertas partes de la intranet, ¿de acuerdo? Aquí os enseño, por ejemplo, que yo aquí no tengo acceso a la parte de recursos humanos, pues porque solo puede acceder el departamento de recursos humanos. Entonces, aunque yo pueda ver qué cosas hay dentro de esta sección, si yo pincho en cualquiera de las opciones, bueno, pues me va a dar un error diciendo que no tengo, en este caso sí que tengo permisos, pero a ver, ¿en cuál puedo acceder para que veamos que no tengo permisos? Por ejemplo, vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, pues yo qué sé, asignación de competencias. A ver si no me deja mal. Bueno, pues veis, no tengo acceso a la información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí un poco lo que os quería sobre todo mostrar es distintos ejemplos de, bueno, pues de qué posibilidades nos da SharePoint para a partir de allí el ir componiendo nuestra intranet. Ya no solo la gestión documental, sino pues el resto de posibilidades de mi intranet, ¿no? Como son menos 5, bueno, no sé si alguna pregunta que podáis realizarme, que a lo mejor pues, bueno, intentemos resolverlo ahora, o si no, pues sin ningún tipo de problemas podemos contestarlo después, ¿no? Como comentaba, lo importante en este webinar que queríamos un poco solventar ya sobre todo es explicaros cómo funciona SharePoint por debajo, de las principales herramientas que hay, pues, las bibliotecas, las listas, los flujos de trabajo, los sitios, los subsitios, para a partir de allí el daros ideas de
qué cosas podemos hacer para solucionar la gestión documental, que es un poco la principal problemática que vamos a poder tener, pero ya a más cómo puedo componer mi intranet, ¿no? Y ahí pues un poco lo que estamos haciendo en todos nuestros clientes es ayudaros a, bueno, pues a trabajar, a realizar esa intranet, evidentemente, pues, empezando poco a poco y viendo cómo funciona vuestra organización y a partir de ahí viendo qué posibilidades nos da. O bien un SharePoint que pueda ser a través de Office 365 o dependiendo si ya tenéis, pues lo queréis montar en un entorno on-premise, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver si... Un segundito, a ver si puedo ver alguna pregunta que estén haciendo. Algún tema de seguridad, creo que me están preguntando. No sé si bueno, si nos la puede realizar. Bueno, mientras voy contestando, el tema de bloqueo de accesos a distintos dispositivos. A ver, lo que realmente estamos planteando es con SharePoint tú vas a poder bloquear o que a ciertas partes de la intranet pues no puedas acceder. Hay una configuración de lo que serían los sitios y subsitios, en lo que sería el panel de administración, en el que yo puedo definir mediante roles de usuarios a qué partes de la intranet yo voy a poder acceder, ¿de acuerdo? Lo que no podemos hacer con SharePoint es, o solo con SharePoint directamente, es que bloquear, por ejemplo, que ciertos dispositivos se puedan conectar o no. Podemos combinarlo esto con otras herramientas de entorno Microsoft, como temas de RMI, que, por ejemplo, voy a poder hacer que, por ejemplo, configurarlo para que nadie pueda imprimir un documento o nadie pueda descargarse un documento. Bueno, pues ese tipo de planteamientos también lo podemos realizar con SharePoint de una forma sencilla, en este caso integrándolos con herramientas, ¿no? Romper un poquito esa barrera, a lo mejor, ¿no? del miedo a la nube, que está claro que perdemos un poco, a lo mejor, lo que puede ser de dónde están mis datos. Lo que sí que os podemos garantizar es que, en este caso, la nube de Microsoft, en este caso Azure, cumple con todos los requisitos de seguridad que nos da, ya no solo la de seguridad y de rendimiento, no de rendimiento, sino de disponibilidad, sino que también cumple con todos los requisitos de ley de protección de datos, es decir, que no indexe la información, que no acceda a la información que vamos subiendo, ¿no? Evidentemente, hay que darle un poco una vuelta a si voy hacia un entorno nube, las ventajas que me va a dar. No necesito, pues, costes de infraestructura, puedo ir con un crecimiento al ritmo que yo considere, pero evidentemente hay otras alternativas que si ya tengo mi infraestructura comprada y todavía no la tengo, pues a lo mejor no la tengo amortizada, pues bueno, a lo mejor puedo ir más hacia esta línea, ¿no? La diferencia con el OneDrive, bueno, es que en el fondo el OneDrive realmente está también en Azure, ¿no? Está en la nube de Microsoft. Al final, el tema del OneDrive, que sería mi disco duro en la nube, al final sí que te va a permitir, en este caso, por ejemplo, compartir cierta información con otras personas, pero SharePoint va más allá. Al final, cuando yo quiero, de alguna forma, compartir o trabajar de una forma coordinada o colaborativa con muchas personas, realmente OneDrive deja de tener sentido. Al final, OneDrive está mucho más orientado a, yo tengo mi disco duro virtual en la nube. Yo, si, por ejemplo, tengo toda mi información sensible en OneDrive, a mí se me rompe mi equipo y no pasa nada. Automáticamente yo me sincronizo toda esa información, pero es información mía, que sale de mi organización. Pero si yo quiero tener una gestión documental en el que muchas personas de la organización tengan que acceder, evidentemente OneDrive no es la herramienta. Que todo esté además bajo la nube, bajo el paraguas de Azure y de la nube de Microsoft, pues evidentemente hay ya unos criterios de seguridad, de unos porcentajes de SLAs que cumple, que
que en muchos casos son muchísimo más seguros y nos da mucho más disponibilidad que a lo mejor tenerlo en un servidor debajo de nuestra mesa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en muchos casos siempre hay esa reticencia a lo desconocido, ¿no? A dónde está mi dato, ¿no? Pero bueno, no sé si he contestado la pregunta que me preguntaba esta persona. Bueno, si no, pues lo comentaríamos a lo mejor directamente con ella, ¿no? Con esta persona. Lo que comentaba aquí, lo importante es ver la casuística en cada caso y ver cómo con SharePoint podemos solucionar pues, o bien esa gestión documental compartida o bien ir a más hacia un entorno colaborativo, ¿no? Pues a nivel departamental o bien pues, de gestión de proyectos, etcétera, 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 ¿no? Y aquí es un poco donde intentamos aportaros valor. Bueno, pues dentro de EFOR pues, llevamos más de 90 proyectos desarrollados sobre SharePoint y tenemos experiencia en sentarnos con los clientes y ver, dependiendo de las problemáticas de cada caso, cuál es la mejor solución y cómo poder ir poco a poco trabajando con SharePoint y ir solucionando esas problemáticas que podáis tener, ¿no? Sí, bueno, un poco me estaba respondiendo la persona. Sí, efectivamente, es decir, SharePoint hay que tomarlo como o sea, OneDrive no tenemos que tomarlo como el entorno para subir la información global y centralizada de una organización, sino que eso es más, tendríamos más que orientarlo hacia SharePoint, y OneDrive sería más orientado a tener mi servidor virtualizado, mi disco duro virtual en la nube. Al final te da pues, 1 tera de almacenamiento privado para ti para que pues, puedas subir ahí toda la información, ¿no? Propia tuya de pues, aunque sea de tu organización, pero bueno, que al final sea información tuya de tus archivos, de tus documentos. Pero si yo quiero tener luego información centralizada, pues ahí tengo que ya ir hacia un entorno SharePoint, ¿no? Bueno, comentaros que seguimos haciendo webinars en esta línea, en la que bueno, pues a lo mejor entraremos más en detalle pues, de principales novedades que nos va a dar la versión 2016 o otros temas más interesantes como pues, la posibilidad de, pues, de mostrar, por ejemplo, cuadros de mando como os estoy enseñando aquí con Power BI, mostrarlos directamente en SharePoint, ¿no? Os animo a que también veáis el resto de seminarios que estamos haciendo, del resto de líneas en las que pues, tenemos pues, algo en lo que creemos que podemos aportaros valor, ¿de acuerdo? Y asimismo, pues bueno, agradeceros el tiempo que tenéis, vuestro tiempo es oro. Espero que, bueno, pues que si no conocíais SharePoint, lo hayáis visto con buenos ojos. A los que conocíais SharePoint, espero que os haya podido contar alguna cosa que no supierais o que os haya dado alguna idea. Y bueno, pues tenéis nuestro contacto, tanto el mío como EFOR, para a partir de ahí pues poder hablar y charlar y ver posibilidades de colaboración en caso de que lo consideréis apropiado. Pues lo dicho, muchas gracias y os esperamos en próximos webinars y espero veros pronto. Un saludo, hasta luego.